Tú no tienes derecho a estar aquí, chamaco mugroso. Las palabras del gerente Aguirre cortaron el aire como navaja afilada en la central eléctrica del valle. Todos los técnicos se voltearon a ver la escena que nadie esperaba. Ahí estaba Emiliano, de apenas 12 años, parado frente a los paneles de control más importantes de la Ciudad de México, con su playera desgastada y sus tenis rotos, pero con esa mirada que brillaba como relámpago en tormenta. Su abuela vende esquites en la esquina como cualquier india, continuó Aguirre, asegurándose de que todos escucharan. ¿Cree que puede venir aquí a contaminar nuestros equipos de alta tecnología con sus teorías de barrio? Emiliano apretó los puños, no por coraje, sino para no temblar delante de todos. Había llegado hasta ahí, porque sabía algo que nadie más sabía. En exactamente 18 horas, durante la celebración del Grito de Independencia, toda la Ciudad de México se iba a quedar sin luz, y él era el único que podía evitarlo. «Señor gerente», murmuró el niño con voz que trataba de no quebrarse, «vine a avisarle que va a haber un apagón masivo. Mi aparato detectó las fallas en el nodo 47B. ¿Tu aparato?» Aguirre soltó una carcajada cruel que resonó entre las turbinas. ¿Qué aparato puede hacer un escuincle con basura del tianguis? Los niños, como tú, deberían estar vendiendo chicles en el metro, no perdiendo el tiempo con fantasías. Las risas de algunos técnicos se mezclaron con los murmullos de otros que parecían incómodos. Emiliano sintió como si el piso se abriera bajo sus guaraches, pero algo en sus ojos no se apagó. Algo que el gerente no pudo ver, pero que estaba ahí, ardiendo como las brasas del comal de su abuela. «Sáquenlo de aquí», ordenó Aguirre, señalando hacia la salida, «y que no vuelva. Estos lugares son para gente preparada, no para cualquier peladito». Pero lo que nadie imaginaba esa tarde era que en pocas horas, ese mismo niño humillado iba a lograr algo que ni todos los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, ni todos los títulos universitarios del gerente Aguirre habían conseguido: salvar a 8 millones de personas de la oscuridad total en la noche más importante del año. Y cuando eso pasara, el gerente Aguirre se quedaría sin palabras por primera vez en su vida. ¿Ustedes creen que un niño de 12 años puede evitar el colapso eléctrico de toda una ciudad? Quédense conmigo porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas y los va a hacer creer en los milagros que nacen donde menos los esperamos. En las faldas del Cerro de la Estrella, donde la ciudad se va perdiendo entre casitas de bloc sin terminar y callejones que huelen a tortillas recién hechas, se extiende la colonia Esperanza Nueva. Es uno de esos barrios que aparecen en las noticias solo cuando hay problemas, pero donde día a día se tejen historias de resistencia, amor y dignidad que nunca llegan a los periódicos de las colonias ricas. Las calles son de concreto agrietado que se vuelve río en temporada de lluvias y polvo que se mete hasta en los sueños durante la sequía. Las casas son un mosaico de materiales y colores: bloc gris, lámina verde, madera pintada de azul cielo, tabiques rojos que cuentan historias de construcción pausada, de familias que van levantando su patrimonio peso por peso, quincena tras quincena, con la fe de quien sabe que todo esfuerzo da fruto. Desde cualquier azotea de Esperanza Nueva se puede ver la ciudad extendiéndose hasta el infinito, un mar de luces que de noche parece prometedor y de día se ve inalcanzable. Los rascacielos de Santa Fe brillan como espejismos, los edificios de Polanco se yerguen como torres de otro planeta, y las avenidas del centro se pierden en la bruma de 8 millones de vidas que van y vienen sin conocerse. Pero hay algo hermoso en Esperanza Nueva que no se ve a primera vista. Es la solidaridad que se respira en cada esquina. Es doña Marta prestando sal a la vecina cuando se le acaba. Es don Roberto, el electricista jubilado, arreglando gratis el boiler de la señora que acaba de enviudar. Es la forma en que todos conocen a todos,
y cómo una desgracia se vuelve problema compartido y una alegría se multiplica por 100 corazones. En el corazón de este barrio, todas las madrugadas a las 5 en punto, comienza el ritual más sagrado de Esperanza Nueva. Doña Esperanza enciende su anafre de gas para preparar los esquites y elotes que van a alimentar a media colonia. Su puesto está en la esquina principal, estratégicamente ubicado para que los niños, los trabajadores y las señoras puedan desayunar algo calientito antes de lanzarse a conquistar el día en la ciudad inmensa. Esperanza es una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón. Sus manos, curtidas por 60 años de trabajo honesto, aún conservan una delicadeza especial cuando echa limón y chile a cada elote, como si fuera una bendición. Su sonrisa nunca falta, aunque detrás de sus ojos se note el cansancio de quien se levanta cuando todavía es de noche y se acuesta cuando ya las estrellas han salido a platicar con la luna. Ella llegó a Esperanza Nueva hace 30 años, escapando de un pueblito de Michoacán, donde la tierra ya no daba maíz y las oportunidades se habían secado como río en verano. Traía en brazos a su nieto Emiliano, que entonces tenía apenas 6 meses, y en el corazón la determinación de construir algo mejor para el niño que Dios le había puesto en las manos. Sin estudios formales, sin familia que la ayudara, sin más capital que una receta de esquites heredada de su bisabuela y una fe inquebrantable en la Virgen de Guadalupe, se puso a trabajar. Los primeros meses fueron de esos que marcan el alma. Vendía 10, 15 esquites al día. Apenas le alcanzaba para la leche del bebé y los pañales. Dormía en un cuartito prestado, cocinaba en un anafre sobre 2 tabiques y soñaba con el día en que su nietecito pudiera estudiar en una escuela de verdad. Pero poco a poco, el sabor auténtico de sus esquites y su trato cariñoso fueron conquistando paladares y corazones. Ahora, 12 años después, no hay quien en Esperanza Nueva no conozca a Doña Esperanza y sus elotes benditos. Emiliano creció entre el aroma del maíz hervido y las historias que su abuela le contaba mientras servía a los clientes. Historias de cuando era niña en Michoacán, de rayos que caían como dedos de Dios señalando tesoros escondidos, de plantas que curaban y piedras que guardaban secretos, de una época en que la gente sabía leer las nubes como quien lee un libro. «Mijo», le decía doña Esperanza mientras le echaba mayonesa a un elote, «los rayos no son solo luz que se ve, son mensajes del cielo. Tu bisabuelo decía que quien aprende a escucharlos puede entender los secretos de la electricidad». Para un niño común, esas historias habrían sido solo cuentos bonitos. Pero Emiliano no era un niño común. Desde los 5 años mostraba una curiosidad que inquietaba a los adultos. Desarmaba radios viejos que encontraba en la basura, estudiaba cómo funcionaban los motores de las licuadoras descompuestas y hacía preguntas que ni su maestra de primaria sabía responder. ¿Por qué la electricidad no se ve pero sí se siente, abuela? ¿Por qué unos cables llevan corriente y otros no? ¿Cómo hacen los focos para convertir electricidad en luz sin quemarse? Su cuartito era un museo de tesoros que otros consideraban basura. Cajas de cartón llenas de cables de colores, motores pequeños rescatados de juguetes rotos, pilas gastadas que él insistía en guardar por si algún día las necesito, y una colección de imanes que había juntado de bocinas viejas del tianguis. Su abuela a veces se desesperaba con tanto mugrero, pero cuando veía la concentración en los ojos de su nieto mientras construía algún invento imposible, algo en su corazón le decía que dejara al chamaco soñar. La relación entre Emiliano y su abuela era de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Todas las tardes, cuando doña Esperanza regresaba de vender esquites, encontraba a su nieto haciendo la tarea en la mesa de la cocina, rodeado de libros prestados de la biblioteca pública y cuadernos rayados,
donde dibujaba máquinas que parecían sacadas de películas de ciencia ficción. Cenaban juntos frente al televisor de segunda mano. Él le contaba lo que había aprendido ese día y ella le platicaba de los clientes que habían venido al puesto. «Mijo», le decía doña Esperanza mientras le servía un vaso de agua de Jamaica en un vaso de vidrio desportillado, «nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que somos. Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que la inteligencia es como el maíz. Puede crecer en cualquier tierra si tiene buen corazón y manos trabajadoras». Emiliano no conoció a su abuelo, pero su abuela le había contado 1000 veces que era electricista en el pueblo, que tenía unas manos mágicas para arreglar cualquier cosa que se descompusiera, desde radios hasta molinos de nixtamal. «Tú sacaste sus manos, mi nieto», le decía doña Esperanza cuando lo veía trabajando con sus inventos, y su misma curiosidad por entender cómo funcionan las cosas que Dios puso en este mundo. En la escuela primaria, Emiliano Zapata, Emiliano era ese niño que llamaba la atención por razones que los maestros no sabían si celebrar o preocuparse. En matemáticas resolvía problemas que estaban 2 grados arriba del suyo. En ciencias naturales hacía experimentos con materiales que él mismo conseguía y hacía preguntas que dejaban pensando a la maestra Lupita, la única que realmente veía el potencial del niño. Pero en educación física se quedaba observando las nubes y en los recreos prefería desarmar plumas para estudiar sus resortes que jugar fútbol con sus compañeros. Sus compañeros lo respetaban, aunque algunos se burlaran de sus tenis remendados con cinta canela o del olor a elote que a veces traía en el uniforme después de ayudar a su abuela. Pero cuando se descomponía el proyector del salón, o cuando la grabadora no funcionaba, o cuando necesitaban entender por qué se había ido la luz en todo el barrio, todos volteaban a ver a Emiliano, y él siempre encontraba la solución. Lo que nadie sabía, ni siquiera su abuela, es que Emiliano tenía un sueño secreto que lo desvelaba por las noches. Algún día iba a inventar algo tan importante, tan útil, tan necesario, que nadie volvería a burlarse de los esquites de su abuela ni de sus zapatos rotos. Algo que demostrara que ser pobre no significa ser tonto, y que tener las manos sucias de trabajo honesto vale más que tener corbata y corazón sucio. En su cuarto, sobre una mesa hecha con una tabla y 2 botes de pintura, Emiliano había construido algo que él llamaba «mi oreja eléctrica». Era un aparato extraño, armado con partes de radio, cables de colores, una antena hecha con alambre de tender ropa y una serie de focos que parpadeaban en patrones que solo él entendía. Con ese aparato podía escuchar las conversaciones de la electricidad, como él le decía a su abuela. «Las corrientes hablan, abuela», le explicaba mientras ajustaba un cable. «Me dicen cuándo están contentas, cuándo están cansadas, cuándo algo anda mal en algún lugar de la ciudad». Doña Esperanza no entendía cómo funcionaba esa cosa, pero había aprendido a confiar en las corazonadas de su nieto. Cuando Emiliano decía que iba a llover, llovía. Cuando decía que se iba a ir la luz en el barrio, se iba. Cuando decía que había problemas en alguna parte de la ciudad, al día siguiente salía en las noticias. Esa mañana del 14 de septiembre, cuando todo México se preparaba para la celebración más importante del año, el aparato de Emiliano comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Los focos parpadeaban en rojo, la aguja del medidor se movía como loca y un zumbido extraño salía de la bocina improvisada. «Abuela», gritó Emiliano desde su cuarto, «algo muy malo va a pasar. Si esta historia ya los tiene con el corazón acelerado, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble.
La central eléctrica del Valle se alza como una catedral de acero y concreto en las afueras de la Ciudad de México, donde la mancha urbana comienza a perderse entre pastizales y cerros pelones. Es una de esas construcciones que hablan del México que quiso ser moderno en los años 70. Líneas rectas, geometría simple, funcionalidad sobre belleza. Pero hay algo imponente en sus torres de transmisión que se pierden en el horizonte, en sus transformadores que zumban como gigantes dormidos, en sus cables que llevan la energía a millones de hogares. Desde las oficinas administrativas se puede ver toda la zona metropolitana extendiéndose como manta de luces que nunca se apaga. Durante el día, la vista muestra una ciudad que respira, que se mueve, que late con el pulso de 8 millones de corazones. Durante la noche, se convierte en un universo de estrellas terrestres que hacen parecer pequeño al cielo. Dentro de la central, el ruido es constante. El zumbido de las turbinas, el silbido del vapor, el clic, clic, clic de los relevadores, el murmullo de las computadoras que monitean cada voltio, cada amperio, cada fluctuación en el sistema más complejo que el ser humano haya construido jamás. Es un lugar donde la tecnología parece tener vida propia, donde los números en las pantallas pueden significar la diferencia entre la luz y la oscuridad para millones de personas. En el corazón de esta catedral tecnológica, detrás de un escritorio de metal que ha visto pasar 3 décadas de gerentes, se sienta Aurelio Aguirre Mendoza, 53 años, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, 30 años de experiencia en la Comisión Federal de Electricidad y una certeza absoluta de que él sabe todo lo que hay que saber sobre la energía eléctrica en México. Aguirre es de esos hombres que se han construido a sí mismos ladrillo por ladrillo. Hijo de un campesino de Guanajuato que nunca aprendió a leer, él fue el primero de su familia en ir a la universidad. Se pagó los estudios trabajando en una gasolinera de madrugada, comiendo frijoles con tortillas durante 5 años, durmiendo en cuartos de azotea, pero siempre con la vista puesta en ese título que lo sacaría para siempre de la pobreza. Y lo logró. Cuando se graduó con mención honorífica, cuando consiguió su primer trabajo en la CFE, cuando compró su primer carro, cuando se mudó a una colonia de clase media, cuando se casó con una secretaria de oficinas gubernamentales, sintió que había ganado la batalla más importante de su vida. Ya no era el hijo del campesino pobre, era el ingeniero Aguirre, y eso significaba todo. Pero el éxito le había costado algo que él no sabía que había perdido hasta que fue demasiado tarde: la humildad. Entre más ascendía en la jerarquía de la CFE, más se convencía de que su conocimiento era superior al de cualquier persona que no tuviera sus diplomas, sus títulos, su experiencia certificada. Para él, la ingeniería era una ciencia exacta que no admitía improvisaciones ni intuiciones. Los problemas se resolvían con manuales, con procedimientos, con matemáticas puras. Todo lo demás era charlatanería. Su oficina en la Central del Valle era su templo personal. Escritorio de madera pulida, sillas de piel sintética y una pared completa cubierta de diplomas, certificados y fotografías donde aparecía sonriente con funcionarios del gobierno y directivos de empresas eléctricas internacionales. En una esquina tenía una cafetera italiana que había comprado en un viaje a Italia, porque un profesional exitoso debe mantener ciertos estándares, como le gustaba decir. La rutina diaria de Aguirre era un ritual de eficiencia y control. Llegaba a las 7 de la mañana en su Jetta color plata, se estacionaba en el lugar reservado para gerencia y caminaba hacia su oficina saludando selectivamente, sonrisa amplia para los ingenieros que lo adulaban, gesto serio para los técnicos que se atrevían a sugerir mejoras e indiferencia total para el personal de limpieza y mantenimiento. Pero esa mañana del 14 de septiembre, algo estaba alterando la perfección de su mundo controlado.
Desde las 6 de la mañana, su asistente le había estado reportando anomalías menores en varios sectores del sistema, fluctuaciones de voltaje que aparecían y desaparecían sin explicación, equipos que marcaban lecturas extrañas durante unos minutos y después volvían a la normalidad. Nada que pareciera grave, pero suficiente para ponerlo nervioso. ¿Ya revisaron los transformadores del sector 7? Preguntó a su equipo de ingenieros durante la junta matutina. Sí, ingeniero, respondió el ingeniero Martínez, un hombre joven que llevaba apenas 2 años en la planta. Todo está dentro de parámetros normales. Las fluctuaciones duran solo unos segundos y después se estabiliza. ¿Y el sistema de refrigeración? Funcionando perfectamente, ingeniero. Temperatura constante en todos los sectores. ¿Los relevadores de protección? Todos respondiendo correctamente, señor. Aguirre se recargó en su silla y se quitó los lentes para limpiarlos, un gesto que hacía cuando estaba pensando intensamente. 30 años de experiencia le habían enseñado que en el negocio de la electricidad no existen las coincidencias. Cuando algo empieza a comportarse raro, aunque sea menor, generalmente significa que algo más grande se está gestando. Pero también sabía que al día siguiente era 15 de septiembre, la fecha más importante del calendario nacional. Toda la Ciudad de México iba a estar iluminada como nunca. El Zócalo, el Palacio Nacional, todas las plazas públicas, millones de casas celebrando el grito de independencia. La demanda eléctrica iba a estar en su punto máximo del año, y cualquier falla, por pequeña que fuera, podía convertirse en desastre nacional. «Quiero que revisen todo otra vez», ordenó con voz firme. «Cada transformador, cada línea de transmisión, cada conexión. Mañana no puede haber ni un solo problema». Los ingenieros asintieron y salieron de la oficina como soldados que van a cumplir órdenes. Aguirre se quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En unas horas, esa misma vista estaría completamente iluminada y él sería responsable de que cada foco, cada lámpara, cada pantalla siguiera funcionando sin interrupción. Era una responsabilidad que lo llenaba de orgullo, pero también de una presión que sentía como peso físico en los hombros. Lo que Aguirre no sabía es que a 30 kilómetros de distancia, en un cuartito de la colonia Esperanza Nueva, un niño de 12 años estaba viendo en su aparato casero exactamente lo mismo que él temía. Señales de que algo estaba a punto de colapsar en el sistema eléctrico más importante del país, y que antes de que acabara el día, ese niño iba a llegar hasta su oficina para salvarle la carrera, la reputación y probablemente la vida a millones de personas. Emiliano estaba pegado a su oreja eléctrica desde las 6 de la mañana, tratando de entender ¿qué le querían decir esas señales extrañas que nunca había visto antes? Los focos rojos parpadeaban en una secuencia que parecía tener patrón, pero que cambiaba cada vez que él creía haberla descifrado. El zumbido de la bocina subía y bajaba como si fuera el latido de un corazón enfermo. Y la aguja del medidor se movía como loca, marcando picos de voltaje que aparecían y desaparecían sin lógica aparente. «Esto no es normal», murmuró para sí mismo mientras anotaba números en un cuaderno rayado. «Algo está pasando en alguna parte de la ciudad, algo grande». Se levantó de su silla improvisada y caminó hacia la ventana de su cuarto. Desde ahí podía ver toda la colonia Esperanza Nueva desperezándose. Don Roberto abriendo su taller mecánico, doña Marta barriendo su banqueta, los niños corriendo hacia la escuela con sus mochilas rebotando en las espaldas. Todo parecía normal, pero Emiliano sabía que esa normalidad era engañosa. Su aparato le estaba diciendo que algo malo se estaba cocinando en el sistema eléctrico de la ciudad. Regresó a su mesa y encendió la computadora que había armado con partes usadas que compraba en el tianguis de electrónicos de La Lagunilla. Era una máquina lenta y ruidosa.
pero que él había modificado para que pudiera procesar las señales de su detector de anomalías eléctricas. Durante las siguientes 2 horas se dedicó a analizar los datos que había estado recogiendo durante las últimas semanas, y lo que descubrió lo dejó helado. Las anomalías no eran casuales. Tenían un patrón muy específico, aparecían siempre a la misma hora, duraban exactamente el mismo tiempo, y se concentraban en una zona particular del sistema de transmisión eléctrica. Pero lo más preocupante era que estaban aumentando en intensidad día tras día. Lo que había empezado como pequeñas fluctuaciones hacía una semana, ahora eran picos de voltaje que podrían dañar equipos sensibles. Emiliano agarró un mapa de la Ciudad de México que tenía pegado en la pared de su cuarto y comenzó a marcar con un plumón rojo las zonas donde había detectado las anomalías. Poco a poco, un patrón comenzó a emerger. Todas las señales provenían de la misma dirección, del noreste de la ciudad, de la zona donde estaba ubicada la central eléctrica del valle. ¡Abuela!, gritó hacia la cocina. «Venga a ver esto». Doña Esperanza llegó secándose las manos en el delantal, con esa expresión de preocupación que ponía cada vez que su nieto descubría algo que lo emocionaba demasiado. «¿Qué pasa ahora, mijo?» «Mire, abuela», dijo Emiliano señalando el mapa. «Todas estas marcas rojas son lugares donde mi aparato ha detectado problemas eléctricos. ¿Ve cómo todas vienen de la misma dirección?» Doña Esperanza se puso los lentes que cargaba colgados del cuello y estudió el mapa como si fuera jeroglífico antiguo. «¿Y eso qué significa, nieto?» «Significa que hay algo muy malo pasando en la planta de luz principal de la ciudad, y si no se arregla pronto mañana, durante el grito de independencia, se va a ir toda la luz de México». «Yotun, ¿ustedes qué harían si fueran Emiliano? ¿Le creerían a un niño de barrio que dice que puede predecir fallas eléctricas? Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta situación». La tarde del 14 de septiembre estaba cayendo sobre la Ciudad de México como manta dorada, que envuelve a 8 millones de personas en la rutina de siempre. El tráfico que nunca se acaba, los vendedores ambulantes preparándose para la noche de celebración, las familias cenando temprano para poder salir a los festejos del grito. En unas horas, todo el país estaría mirando hacia el Zócalo capitalino, esperando que el presidente gritara las palabras que han resonado durante 200 años. ¡Viva México! Pero en la central eléctrica del Valle, el ambiente no era de celebración. Era de tensión que se podía cortar con cuchillo. El ingeniero Aguirre había convocado a reunión de emergencia después de que los reportes de anomalías se multiplicaran durante todo el día. Ya no eran fluctuaciones menores. Los equipos de monitoreo estaban registrando perturbaciones que aparecían en patrones cada vez más frecuentes, y lo más preocupante era que nadie podía explicar su origen. «¿Alguien puede decirme qué carajo está pasando con el sistema?», preguntó Aguirre a su equipo de ingenieros usando un lenguaje que reservaba para las crisis más graves. El ingeniero Martínez, que había pasado las últimas 8 horas revisando cada centímetro de la planta, negó con la cabeza mientras revisaba sus reportes. «Hemos checado todo 3 veces, ingeniero. Transformadores funcionando perfectamente, turbinas en óptimas condiciones, sistema de refrigeración estable, líneas de transmisión sin problemas aparentes, pero las anomalías siguen apareciendo. ¿Y los equipos de otras plantas han reportado algo similar?» «Negative, señor. Solo nosotros estamos registrando estas fluctuaciones». Aguirre se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio principal de la central. Afuera, los técnicos seguían trabajando como hormigas organizadas, revisando conexiones, midiendo voltajes, buscando algo que explicara lo inexplicable. La frustración lo estaba carcomiendo por dentro.
En 30 años de carrera, nunca había enfrentado un problema que no pudiera resolver con conocimiento técnico y procedimientos establecidos. «Ingeniero», dijo la voz del técnico Ramírez desde la puerta de la oficina. «Hay hay una situación extraña en la entrada principal». «¿Qué tipo de situación?» «Pues hay un niño que dice que necesita hablar con usted. Dice que sabe qué está causando las fallas en el sistema». Aguirre volteó con una expresión que mezclaba incredulidad con irritación. «¿Un niño? ¿De qué edad?» «Como de 12 años, ingeniero. Dice que viene de la colonia Esperanza Nueva y que su aparato detector de problemas eléctricos le dijo que algo malo va a pasar aquí mañana». Las carcajadas de los otros ingenieros llenaron la oficina. La idea de que un chamaco de barrio pudiera tener algo útil que aportar a una crisis técnica de esa magnitud les parecía el chiste del día. «¿Su aparato detector?», preguntó Aguirre con sarcasmo. «¿Y qué tipo de aparato sería ese?» «No sé, ingeniero. Dice que él lo construyó. Está allá afuera con una mochila llena de cosas raras». Aguirre miró su reloj. Eran las 6 de la tarde. En menos de 6 horas, la demanda eléctrica de la ciudad iba a llegar a su pico máximo del año. No tenía tiempo para jueguitos infantiles. Dígale que se vaya, que esto no es lugar para niños. «Ya le dijimos, ingeniero, pero dice que no se va a ir hasta que alguien lo escuche. Dice que es muy importante». Algo en el tono de voz del técnico Ramírez hizo que Aguirre lo mirara más atentamente. Ramírez era un hombre serio, veterano de 20 años en la planta, no alguien que se dejara impresionar fácilmente por cuentos infantiles. «¿Y usted qué opina, Ramírez?» «Pues no sé, ingeniero. El chamaco habla raro, como si supiera de qué está hablando. Y trae unos papeles llenos de números y dibujos que no se ven como cosas de niño». Aguirre suspiró profundamente. Su instinto le decía que era una pérdida de tiempo, pero su desesperación por encontrar respuestas le susurraba que tal vez valía la pena escuchar cualquier teoría, por absurda que fuera. «Está bien, que pase, pero solo 5 minutos». Mientras tanto, en el estacionamiento de la central, Emiliano esperaba sentado en una banca de concreto con su mochila de la escuela abierta a sus pies. Adentro llevaba cuadernos llenos de anotaciones, gráficas hechas a mano, diagramas del sistema eléctrico que había dibujado basándose en información que encontró en la biblioteca pública y su detector portátil de anomalías que seguía parpadeando en rojo como semáforo de emergencia. El niño había llegado ahí después de 3 horas de viaje en transporte público. Primero el microbús hasta el metro Indios Verdes, después la línea 3 hasta Deportivo 18 de Marzo, y finalmente un autobús que lo dejó a 2 kilómetros de la central. Durante todo el trayecto, su aparato no había parado de sonar, indicándole que se acercaba al origen del problema. No había sido fácil convencer a su abuela de que lo dejara ir. «Mijo, ¿cómo vas a ir tú solo hasta allá? Es muy lejos, y además esa gente no te va a hacer caso. Tú eres solo un niño». «Pero, abuela, si no les digo lo que está pasando, mañana toda la ciudad se va a quedar sin luz durante el grito. ¿Se imagina? 8 millones de personas en la oscuridad en la noche más importante del año». Doña Esperanza había mirado a su nieto con esos ojos que conocían cada gesto, cada expresión, cada sueño del chamaco que había criado como hijo propio, y había visto algo que la tranquilizó y la asustó al mismo tiempo: la determinación absoluta de alguien que sabe que tiene una misión que cumplir. «Está bien, mijo, pero me marcas cada hora para saber que estás bien, y si esa gente te trata mal, te regresas inmediatamente». Ahora, sentado en esa banca mientras veía ir y venir a ingenieros y técnicos con cascos amarillos y uniformes azules, Emiliano se sentía muy pequeño. La central eléctrica del valle era mucho más grande de lo que había imaginado.
Las torres de transmisión se alzaban como gigantes de metal. Los transformadores zumbaban con un poder que se sentía en el aire, y los edificios de control parecían naves espaciales llenas de botones y pantallas incomprensibles. Pero cada vez que dudaba de si había hecho bien en venir, su detector volvía a parpadear y a zumbar, recordándole que el tiempo se estaba agotando. Cuando el técnico Ramírez salió a buscarlo, Emiliano sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Tú eres el chamaco que dice que sabe qué está mal con nuestros equipos». «Sí, señor. Me llamo Emiliano Hernández López. Vengo de la colonia Esperanza Nueva, y mi aparato detector ha estado registrando anomalías que provienen de esta planta». Ramírez estudió al niño con curiosidad. No era lo que había esperado. El chamaco hablaba con una seriedad que no correspondía con su edad, y en sus ojos había una inteligencia que daba un poco de miedo. «Bueno, pues el ingeniero Aguirre va a darte 5 minutos para que le expliques de qué se trata. Pero te advierto, está muy estresado y no tiene paciencia para juegos». «No son juegos, señor. Es muy serio». Emiliano siguió a Ramírez a través de pasillos llenos de tuberías, cables y pantallas que mostraban números y gráficas que cambiaban constantemente. El ruido era ensordecedor. Zumbidos, silbidos, clics, murmullos de máquinas que nunca duermen. Era como caminar por el interior de un animal gigante cuyo corazón fuera de electricidad pura. Cuando llegaron a la oficina del ingeniero Aguirre, Emiliano se detuvo un momento en la puerta. Adentro había 5 hombres en traje y corbata, todos con expresiones de cansancio y preocupación, todos mirándolo como si fuera un marciano que acabara de llegar a la Tierra. «Adelante, chamaco», dijo una voz desde el fondo de la oficina. Emiliano entró cargando su mochila, que de repente le parecía pesadísima. El hombre detrás del escritorio tenía que ser el ingeniero Aguirre, alto, de lentes, con una expresión que mezclaba autoridad con fastidio. En las paredes había diplomas enmarcados, fotografías con políticos y gráficas que mostraban el funcionamiento de la planta. «A ver, niño», dijo Aguirre sin levantarse de su silla. «Me dicen que tienes información sobre las fallas que estamos experimentando en el sistema. Tienes 5 minutos». Emiliano puso su mochila en el suelo y sacó uno de sus cuadernos. Lo abrió en una página llena de números, gráficas y diagramas hechos con pluma azul. «Señor ingeniero, desde hace una semana mi detector de anomalías eléctricas ha estado registrando perturbaciones que provienen de esta central. Las anomalías siguen un patrón específico. Aparecen cada día a las 2:47 de la tarde. Duran exactamente 7 minutos y 23 segundos y han estado aumentando su intensidad en una progresión geométrica». El silencio que siguió a esas palabras fue total. Los ingenieros se miraron entre sí con expresiones de sorpresa. Esos datos coincidían exactamente con lo que ellos habían estado observando, pero que nadie había logrado sistematizar de esa manera. «¿Tu detector?», preguntó Aguirre con escepticismo. «¿Qué tipo de detector?». Emiliano sacó de su mochila el aparato que había construido. Una caja de metal llena de cables, focos, medidores y una pequeña antena. No era bonito, pero funcionaba. Lo construí yo mismo con partes usadas. Puede detectar fluctuaciones de voltaje, cambios en la frecuencia de la corriente alterna y perturbaciones electromagnéticas a distancia. El ingeniero Martínez se acercó a examinar el aparato con curiosidad profesional. «¿Cómo funciona exactamente?». «La antena capta las ondas electromagnéticas que genera cualquier fluctuación en el sistema eléctrico. Los circuitos internos las convierten en señales visuales y auditivas. Cuando hay problemas, los focos parpadean y la bocina hace ruidos específicos». «¿Y tú construiste esto?». «Sí, señor. Me tomó como 6 meses, pero ya funciona muy bien». Aguirre se levantó de su silla y se acercó al niño. De cerca, pudo ver los cuadernos llenos de cálculos matemáticos complejos, diagramas del sistema eléctrico de la ciudad sorprendentemente precisos.
y gráficas que mostraban el análisis de las anomalías con un nivel de detalle que impresionaba. ¿Dónde aprendiste todo esto? En los libros de la biblioteca, señor. Y mi abuela me contó que mi abuelo era electricista. ¿Tu abuelo era electricista y te enseñó? No, señor. Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Pero mi abuela dice que yo saqué sus manos. Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro del ingeniero Martínez. Había algo en la seriedad del niño, en su forma de explicar cosas complejas con palabras sencillas, que resultaba conmovedor. «Está bien», dijo Aguirre tratando de recuperar su tono profesional. «Dices que has detectado anomalías. ¿Cuál crees que sea la causa?» Emiliano abrió otro cuaderno y mostró un diagrama de la central eléctrica. «Según mis cálculos, el problema está en el nodo de distribución 47B. Es una conexión antigua que ha estado sobrecargándose debido a cambios en la humedad relativa y la presión atmosférica. La corrosión en los contactos está creando resistencia variable, lo que genera las fluctuaciones». Los ingenieros se quedaron mudos. El nodo 47B era una conexión que había sido instalada hacía más de 20 años y que rara vez se revisaba porque siempre había funcionado perfectamente. «¿Cómo puedes saber eso sin haber estado nunca adentro de la planta?», preguntó Aguirre con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Porque las señales que capta mi detector tienen características muy específicas. El patrón de las fluctuaciones indica resistencia variable en un punto de conexión múltiple, y según los mapas del sistema eléctrico que estudié en la biblioteca, el único nodo que encaja con esas características en esta zona es el 47B. Aguirre miró a sus ingenieros. Todos tenían la misma expresión de asombro. «¿Cuándo fue la última vez que revisamos el nodo 47B?», preguntó. «Hace como 6 meses», respondió Martínez. «Estaba funcionando perfectamente. Pero las condiciones climáticas han cambiado mucho en las últimas semanas», añadió Emiliano. «Ha habido mucha humedad por las lluvias y eso acelera la corrosión en conexiones viejas». El silencio en la oficina era ensordecedor. Aguirre se sentía como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Un niño de 12 años, con un aparato construido con basura, acababa de darle una explicación más coherente del problema que todo su equipo de ingenieros con años de experiencia. «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó finalmente. «Revisar el nodo 47B inmediatamente», respondió Emiliano sin dudar. «Si no se arregla antes de mañana en la noche, cuando la demanda eléctrica llegue a su pico máximo durante el grito, la sobrecarga va a causar una falla en cascada que puede dejar sin luz a toda la ciudad». Si quieren saber qué va a pasar cuando revisen el nodo 47B, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene va a cambiar todo. Las siguientes 2 horas fueron las más tensas en la historia reciente de la Central Eléctrica del Valle. Aguirre había ordenado a su mejor equipo de técnicos que revisara inmediatamente el nodo 47B, mientras Emiliano esperaba en la oficina principal con su aparato detector siguiendo cada movimiento de los ingenieros a través de las señales que captaba. «Los focos están parpadeando más rápido», reportaba el niño mientras observaba su detector. «Eso significa que se están acercando al problema». El ingeniero Martínez, que había decidido quedarse en la oficina para monitorear la situación junto con Emiliano, no salía de su asombro. El aparato del niño era más sensible que muchos de los equipos profesionales que tenían en la planta. «¿Cómo aprendiste a interpretar esas señales?», le preguntó. «Mi abuela siempre me decía que todo en el universo está conectado», respondió Emiliano mientras ajustaba uno de los cables de su detector. «La electricidad es como el agua, busca el camino más fácil para fluir. Cuando algo bloquea ese camino, se puede escuchar si sabes cómo oír». «¿Y tu abuela sabe de electricidad?». «No, señor, pero sabe de la vida, y dice que mi abuelo podía oír cuando algo andaba mal en los cables, como si la electricidad le hablara».
Martínez sonrió. Él había conocido electricistas viejos que decían cosas similares. Hombres que podían diagnosticar problemas con solo escuchar el zumbido de un transformador o tocar un cable. Era algo que no se enseñaba en las universidades, pero que existía. A las 9 de la noche, el radio de comunicación de la oficina crepitó con la voz del técnico jefe. «Ingeniero Aguirre, ya encontramos el problema». Todos en la oficina se acercaron al radio como si fuera oráculo sagrado. ¿Qué encontraron? El chamaco tenía razón, ingeniero. El nodo 47B tiene corrosión severa en 3 de sus conexiones principales. La resistencia está fluctuando exactamente como él dijo. Si no lo hubiéramos encontrado, mañana en la noche, esto se habría convertido en desastre nacional. Aguirre miró a Emiliano con una expresión que el niño no supo interpretar. Era respeto, vergüenza, incredulidad. ¿Cuánto tiempo necesitan para repararlo? Unas 4 horas, ingeniero. Tenemos que cambiar las conexiones corroídas y recalibrar todo el sistema de distribución. Pues manos a la obra. Quiero que esté listo antes del amanecer. Durante las siguientes horas, Emiliano se convirtió en consultor no oficial de la operación de reparación. Su detector ayudaba a los técnicos a confirmar que cada reparación estaba funcionando correctamente, y sus explicaciones sobre el comportamiento de la electricidad empezaron a tener sentido incluso para los ingenieros más experimentados. «Es increíble», le comentó Martínez a Aguirre mientras observaban al niño explicar algo a un grupo de técnicos. «Habla de la electricidad como si fuera algo vivo». «Y tal vez lo sea», respondió Aguirre, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Tal vez hemos estado tan ocupados viendo números y procedimientos que olvidamos que estamos trabajando con una fuerza natural». A las 3 de la madrugada del 15 de septiembre, el técnico jefe reportó que la reparación estaba completa. Emiliano conectó su detector y por primera vez en una semana todos los focos se quedaron en verde y el zumbido desapareció completamente. «Ya está», dijo con una sonrisa que iluminó toda la oficina. «El problema se arregló». Aguirre se acercó al niño y por primera vez en toda la noche su expresión era de respeto genuino. «Emiliano, ¿verdad?» «Sí, señor. Quiero que sepas que acabas de salvar la celebración más importante del año para 8 millones de personas. Y probablemente me salvaste la carrera a mí». El niño se sonrojó y miró hacia el suelo. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor. Mi abuela siempre dice que cuando Dios te da un talento, tienes que usarlo para ayudar a la gente». «¿Tu abuela sabe que estás aquí?» «Sí, señor. La he estado llamando cada hora para que no se preocupe». Aguirre sonrió por primera vez en días. «¿Te gustaría llamarla para contarle que todo salió bien?» Emiliano asintió con entusiasmo. Aguirre le prestó el teléfono de su oficina y marcó el número que el niño le dictó. «¿Abuela?» «Soy yo». «Sí, estoy bien». «No, abuela. Me trataron muy bien». «Adivine qué. Tenía razón. Encontraron el problema exactamente donde yo dije». «Sí, abuela, ya se arregló. Mañana toda la ciudad va a tener luz para el grito». «¿De verdad? ¿Está llorando?» «Yo también la quiero mucho, abuela». «Sí, ya voy para la casa». Cuando colgó el teléfono tenía los ojos brillosos. «Mi abuela dice que está muy orgullosa de mí», le dijo a Aguirre, «y que mi abuelo estaría orgulloso también». «Estoy seguro de que sí», respondió el ingeniero. «¿Cómo vas a regresar a tu casa?» «Ya es muy tarde». «En el metro, señor. Todavía hay trenes». «No, de ninguna manera. Martínez, ¿puedes llevarlo a su casa?» «Por supuesto, ingeniero». Mientras Emiliano guardaba sus cosas en la mochila, Aguirre se acercó a él con un sobre en la mano. «Esto es para ti», le dijo. «Un pequeño reconocimiento por tu ayuda». Emiliano abrió el sobre y vio varios billetes de 500 pesos. «No puedo aceptar esto, señor. No lo hice por dinero». «Lo sé. Por eso quiero que lo aceptes. Cómprele algo bonito a tu abuela. Se lo merece por haber criado a un nieto tan especial».
Emiliano guardó el sobre en su mochila y le extendió la mano a Aguirre. Gracias por escucharme, ingeniero. Sé que no fue fácil creerle a un niño de barrio. Aguirre le estrechó la mano y por un momento se sintió como si estuviera saludando a un colega, no a un niño. Gracias a ti, Emiliano. Me enseñaste algo muy importante esta noche. ¿Qué cosa, señor? Que la inteligencia no tiene edad, ni clase social, ni títulos universitarios, y que a veces las soluciones más importantes vienen de donde menos las esperamos. ¿Qué creen que va a pasar cuando todo México se entere de lo que hizo este niño? ¿Cómo creen que va a cambiar su vida después de esta noche? Déjenme sus opiniones en los comentarios. El 15 de septiembre de 2023 pasó a la historia como una de las celebraciones del grito de independencia más brillantes que México había vivido jamás. Desde Tijuana hasta Chetumal, desde Mexicali hasta Tapachula, millones de luces iluminaron la noche mexicana sin una sola falla, sin un solo apagón, sin un solo problema en el sistema eléctrico nacional. En el Zócalo capitalino, cuando el presidente gritó ¡Viva México! Desde el balcón de Palacio Nacional, 8 millones de voces le respondieron desde una ciudad completamente iluminada. Los fuegos artificiales estallaron contra un cielo que competía con las luces de la tierra, y la celebración se extendió hasta el amanecer sin que ni un solo foco se apagara. Pero en la colonia Esperanza Nueva, la celebración tenía un sabor especial. Doña Esperanza había cerrado su puesto de esquites temprano esa noche, no porque no hubiera clientes, sino porque quería estar en casa cuando su nieto regresara de la aventura más grande de su vida. Había preparado tamales dulces, chocolate caliente, y había prendido una veladora a la Virgen de Guadalupe para agradecerle que hubiera cuidado a Emiliano durante esa noche loca. Cuando el niño llegó a las 4 de la madrugada, acompañado por el ingeniero Martínez, que había insistido en conocer a la abuela del pequeño genio, doña Esperanza lo recibió con un abrazo que duró como 5 minutos. «Mijo, ¿estás bien? ¿No te hicieron nada? ¿Te dieron de comer?» «Estoy perfecto, abuela. Y mire lo que me dieron». Emiliano le mostró el sobre con el dinero, pero antes de que pudiera explicar de dónde había salido, doña Esperanza ya estaba invitando al ingeniero Martínez a pasar a la casa. «Ay, ingeniero, qué pena que nos vea así. La casa está hecha un desastre. No se preocupe, señora, su casa está muy bonita, y créame que es un honor conocer a la abuela del niño que nos salvó a todos esta noche». Durante las siguientes 2 horas, tomando chocolate caliente y comiendo tamales dulces en la mesa de la cocina, Martínez le contó a doña Esperanza con lujo de detalles todo lo que había pasado en la central eléctrica del Valle. Cómo Emiliano había llegado con su aparato casero, cómo había diagnosticado el problema con precisión matemática, cómo había ayudado a los técnicos durante la reparación. «Su nieto no solo salvó la celebración del grito», le dijo Martínez, «evitó lo que pudo haber sido una catástrofe nacional. Un apagón durante la fiesta patria más importante del año habría sido desastre político y social enorme». Doña Esperanza escuchaba con los ojos brillosos, apretando la mano de Emiliano como si fuera tesoro que no quería soltar. «Siempre supe que este niño era especial», murmuró. «Desde que era bebé, tenía esa forma de mirar las cosas como si entendiera secretos que nadie más sabía». «Pues ahora todo el mundo se va a dar cuenta», dijo Martínez. «El ingeniero Aguirre ya habló con sus superiores. Van a hacer un reporte oficial sobre lo que pasó. Y créame que esta historia va a llegar muy lejos». Tenía razón. A las pocas semanas, la historia del niño de 12 años que había salvado el sistema eléctrico de la Ciudad de México comenzó a circular en los medios de comunicación. Primero fue una nota pequeña en los periódicos locales. Después un reportaje en el noticiero de la noche. Y finalmente, cuando las redes sociales se llenaron de videos y fotografías de Emiliano y su detector casero, la historia se volvió nacional e internacional.
Llegaron reporteros de televisión a Esperanza Nueva. Vinieron fotógrafos de revistas. Universidades de todo el país se interesaron en el caso del niño genio que había construido un detector de anomalías eléctricas con piezas del tianguis. Y de repente, la colonia que nunca había salido en las noticias para nada bueno, estaba en todas las pantallas del país por la razón más hermosa posible. Pero lo más hermoso no era la fama. Era ver cómo la historia de Emiliano había cambiado la forma en que la gente veía a los niños de barrio, a los saberes populares, a las inteligencias que florecen en lugares donde nadie esperaría encontrarlas. El ingeniero Aguirre, que había pasado 30 años de su carrera creyendo que el conocimiento técnico tenía una sola forma y un solo origen, ahora daba conferencias en universidades sobre la importancia de escuchar todas las voces, de valorar todas las inteligencias, de reconocer que la innovación puede venir de cualquier lugar donde haya curiosidad y determinación. Ese niño me enseñó que ser ingeniero no significa solo saber manejar fórmulas y procedimientos, decía en sus conferencias. Significa tener la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender y que a veces las lecciones más importantes vienen de maestros que no esperábamos. La Central Eléctrica del Valle implementó un programa de colaboración con escuelas de colonias populares, donde niños con talentos técnicos podían visitar las instalaciones y aprender sobre el sistema eléctrico nacional. Emiliano se convirtió en el primer consultor juvenil de la historia de la Comisión Federal de Electricidad, y su detector casero fue exhibido en el Museo de la Empresa como ejemplo de innovación popular. Pero para Emiliano y doña Esperanza, lo más importante no era todo ese reconocimiento externo. Era la satisfacción de saber que habían hecho lo correcto, que habían usado los talentos que Dios les había dado para ayudar a su gente, y que habían demostrado que el amor, la curiosidad y el trabajo honesto pueden mover montañas. 6 meses después de aquella noche histórica, cuando todo había vuelto a la normalidad y los reporteros ya no llegaban a Esperanza Nueva, Emiliano siguió levantándose temprano para ayudar a su abuela con el puesto de esquites antes de ir a la escuela. Seguía construyendo inventos en su cuarto, seguía estudiando en la biblioteca pública, seguía siendo el mismo niño curioso y trabajador de siempre. Pero algo había cambiado en su mirada. Ya no era el niño tímido que miraba hacia el suelo cuando los adultos lo regañaban. Ahora sabía lo que valía, sabía que su inteligencia era real, que sus ideas tenían poder, que su origen humilde no lo hacía menos capaz que cualquier persona con títulos y dinero. Y sabía algo más importante, que el verdadero éxito no se mide en reconocimientos ni en fama, sino en la capacidad de usar los talentos propios para hacer del mundo un lugar mejor para todos. La historia de Emiliano se convirtió en leyenda en las colonias populares de todo México. Los padres se la contaban a sus hijos como ejemplo de que no importa de dónde vengas, si tienes un sueño y trabajas por él, puedes lograr cosas increíbles. Los maestros la usaban para motivar a sus alumnos a estudiar y a creer en sí mismos. Y los niños de barrio de todo el país la escuchaban con los ojos brillosos, imaginando que tal vez ellos también tenían algún talento especial esperando a ser descubierto. Porque esa es la magia de las historias verdaderas. No solo cambian la vida de quien las protagoniza, sino que plantan semillas de esperanza en todos los corazones que las escuchan. Y esas semillas, cuando encuentran tierra fértil, pueden convertirse en bosques enteros de sueños cumplidos. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, suscríbanse al canal, denle like y compartan este video con todas las personas que necesiten recordar que los milagros existen y que a veces vienen envueltos en overoles de trabajo y con las manos sucias de esfuerzo honesto. Hoy, cuando alguien pregunta qué pasó con Emiliano Hernández López,
el niño que salvó la Ciudad de México, la respuesta es simple y hermosa. Siguió siendo Emiliano, siguió amando la electricidad, siguió construyendo inventos imposibles, siguió ayudando a su abuela con los esquites y siguió demostrando día tras día que la grandeza no tiene que ver con el tamaño de la casa donde vives, sino con el tamaño de los sueños que cargas en el corazón. Su historia se convirtió en la prueba viviente de que en México, en cada colonia popular, en cada barrio olvidado, en cada familia trabajadora, hay genios esperando su oportunidad de brillar. Genios que no necesitan laboratorios sofisticados ni universidades caras para cambiar el mundo. Solo necesitan que alguien crea en ellos, que alguien los escuche, que alguien les dé la oportunidad de demostrar de qué están hechos. Y cuando eso pasa, cuando un niño de barrio logra algo que nadie esperaba, no solo cambia su propia vida, cambia la forma en que toda una sociedad ve a sus hijos, a sus vecinos, a su gente. Les recuerda que detrás de cada rostro humilde puede haber una mente brillante, que detrás de cada historia de pobreza puede haber una historia de potencial infinito, que detrás de cada niño que vende chicles en el metro puede haber el próximo genio que salve al país. La verdadera moraleja de esta historia no es que Emiliano era especial, es que Emiliano era normal. Era un niño como millones de otros niños mexicanos, curioso, inteligente, trabajador, lleno de sueños. La diferencia es que él tuvo la oportunidad de demostrar lo que llevaba dentro, y tuvo a una abuela que creyó en él hasta cuando nadie más lo hacía. ¿Cuántos otros Emilianos hay en nuestras calles? ¿Cuántos genios están vendiendo dulces en los semáforos? ¿Cuántas mentes brillantes están limpiando zapatos en las plazas? ¿Cuántos inventores del futuro están ayudando a sus papás en los mercados? La respuesta es muchísimos. Lo que necesitan no es lástima. Lo que necesitan es oportunidad. Lo que necesitan es que creamos en ellos tanto como doña Esperanza creyó en su nieto. Lo que necesitan es que entendamos que la inteligencia no se compra en las escuelas privadas, sino que florece en cualquier lugar donde hay amor, curiosidad y determinación. Esa es la lección más importante que nos deja la historia de Emiliano, que todos somos parte del mismo sistema. Como los cables eléctricos que llevan energía a toda la ciudad, todos estamos conectados. Y cuando uno de nosotros brilla, todos brillamos un poco más. Y cuando uno de nosotros se apaga, todos nos quedamos un poco más en la oscuridad. Por eso, la próxima vez que vean a un niño de barrio con los ojos brillosos llenos de sueños, acuérdense de Emiliano. Acuérdense de que detrás de esos ojos puede estar la solución a los problemas más grandes del país. Acuérdense de que la luz más poderosa no viene de las torres más altas, sino de los corazones más puros. Acuérdense de que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de iluminar el mundo si alguien nos da la oportunidad de brillar. Esta ha sido la historia de Emiliano Hernández López, el niño de la colonia Esperanza Nueva que salvó a 8 millones de personas de la oscuridad. Pero también ha sido la historia de doña Esperanza, que nunca dejó de creer en su nieto. La historia del ingeniero Aguirre, que aprendió que la humildad es la sabiduría más grande. La historia de un país que redescubrió que sus tesoros más valiosos no están en los bancos ni en las oficinas de gobierno, sino en los corazones y las mentes de su gente trabajadora. Y sobre todo, ha sido la historia de todos nosotros, porque todos llevamos un poco de Emiliano adentro, esa chispa de curiosidad, esa capacidad de soñar con un mundo mejor, esa fuerza para seguir adelante aunque nadie crea en nosotros. Lo único que necesitamos es la valentía para encender esa chispa y convertirla en la luz que el mundo necesita. Porque al final, como decía doña Esperanza mientras veía a su nieto trabajar en sus inventos imposibles, todos somos como los rayos,
Llevamos electricidad divina en las manos y cuando aprendemos a usarla con amor, podemos iluminar toda la oscuridad del mundo. México no necesita héroes que vengan de otros planetas. Necesita reconocer a los héroes que ya tiene, los niños curiosos, las abuelas sabias, los trabajadores honestos, los soñadores incansables. Necesita darles oportunidades, creer en sus talentos y, sobre todo, entender que la verdadera riqueza de una nación no se mide en petróleo ni en oro, sino en la cantidad de sueños que logra convertir en realidad. La historia de Emiliano terminó aquella noche del 15 de septiembre, cuando toda la Ciudad de México brilló sin un solo apagón. Pero en realidad, esa noche no terminó nada. Esa noche comenzó todo. Comenzó la historia de un país que decidió escuchar a sus niños, valorar a su gente y entender que los milagros no bajan del cielo. Los milagros crecen en la tierra, con manos trabajadoras, con amor paciente, con fe inquebrantable. Crecen en las colonias populares, en los mercados, en las cocinas, donde las abuelas cuentan historias mientras preparan la cena. Crecen en los cuartos llenos de basura que en realidad son laboratorios de la imaginación. Crecen en los corazones que se niegan a rendirse, aunque todo el mundo les diga que sus sueños son imposibles. Esa es la verdadera electricidad que mueve al mundo, la que nace del amor, se alimenta de la esperanza y se transmite de corazón en corazón como corriente que nunca se agota. Y esa electricidad, esa luz que ningún apagón puede vencer, esa fuerza que puede hacer brillar a una ciudad entera, está al alcance de todos nosotros. Solo tenemos que tener el valor de conectarnos a ella, de creer en ella, de compartirla con el mundo, porque todos, absolutamente todos, tenemos el poder de ser la luz en la oscuridad de alguien más. Y cuando eso pasa, cuando cada uno de nosotros decide ser la luz que el mundo necesita, entonces sí se cumple la promesa más hermosa de todas, que nunca más habrá oscuridad que pueda vencer al poder de la esperanza humana. Esta es la historia que México necesitaba escuchar, la historia que nos recuerda quiénes somos realmente cuando nos atrevemos a soñar en grande. La historia que demuestra que no importa qué tan pequeños seamos, qué tan pobres seamos, qué tan olvidados nos sintamos, todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Y cuando nos atrevemos a aportarlo, cuando tenemos la valentía de ofrecer nuestros talentos al servicio de los demás, entonces descubrimos la verdad más poderosa de todas, que no hay fuerza en el universo más grande que un corazón humano decidido a hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la electricidad que realmente importa. Esa es la luz que nunca se apaga. Esa es la energía que puede mover montañas, cambiar destinos y hacer que hasta la noche más oscura se convierta en amanecer lleno de esperanza. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por creer, como Doña Esperanza, que los milagros existen y que pueden nacer en los lugares más humildes. Y sobre todo, gracias por recordar que todos, sin excepción, llevamos un Emiliano adentro esperando su momento de brillar. No olviden que la próxima vez que vean a un niño con los ojos llenos de sueños, tal vez estén viendo al próximo héroe que salvará al mundo. Y que la próxima vez que sientan que sus propios sueños son demasiado grandes, demasiado locos, demasiado imposibles, se acuerden de que una vez hubo un niño de 12 años que con piezas de basura construyó un aparato que salvó a 8 millones de personas. Si él pudo, ustedes también pueden. Si un niño de barrio pudo iluminar toda una ciudad, imaginen lo que podemos lograr todos juntos cuando decidimos creer en el poder infinito de los sueños mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva la gente que nunca se rinde! ¡Y viva la electricidad divina que todos llevamos en el corazón!